Preside este evento, inauguración del Hospital General Regional número 2 de Ciudad Juárez, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan la gobernadora constitucional del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. La secretaria de Mujeres, Citlali Hernández Mora. La secretaria de Bienestar, Adriana Montiel Reyes. La coordinadora general de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Anaya. La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel. El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo y representante del honorable sector patronal del honorable Consejo Técnico, Fabián Octavio de la Torre Estefano. El director del Hospital General Regional número 2, Horacio Rafael Tinoco Vázquez. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Todos y todas ustedes sean bienvenidos. Pueden tomar sus lugares. Solicitamos de manera respetuosa el mensaje de la secretaria de Mujeres, la licenciada Citlali Hernández Mora. Gracias. Buenos días a todas, a todos, presidenta, y saludo a todos mis compañeros del gabinete y también a la gobernadora, pues acompañando esta inauguración de este importante hospital. Y ahora el director del IMSS, Zoé Robledo, profundizará. Queremos aprovechar también para hacer un anuncio de un compromiso muy importante que la presidenta hizo justamente el primer día de campaña después de arrancar en el Zócalo de la Ciudad de México, cuando hizo campaña como candidata presidencial, y visitó aquí Ciudad Juárez y se comprometió con las mujeres trabajadoras de la maquila, con las mujeres que sostienen sus hogares, que fortalecen la fuerza laboral que caracteriza a Ciudad Juárez, y es para nosotros muy valioso, muy importante anunciar que ese compromiso que hace 8 meses la presidenta Claudia Sheinbaum realizó, insisto, en el primer lugar que visitó al arrancar la campaña, que fue Ciudad Juárez, pues hoy está por anunciarse un proyecto que forma parte de esta visión del sistema de cuidados progresivo que acompaña la agenda del Gobierno de México. Se realizará, insisto, profundizará el director del IMSS, el compañero Zoé Robledo, la creación del Centro Integral de Cuidado Infantil, del CECI, aquí en Ciudad Juárez, que se ha estado trabajando bajo el liderazgo de Zoé, por indicaciones de la presidenta, con colaboración del presidente municipal Cruz Pérez Cuellar y también con empresarios de las maquilas. Así es de que esta es una gran noticia para las mujeres trabajadoras de Ciudad Juárez, para las mujeres en general, porque es el inicio de esta visión donde muchas mujeres dejan de trabajar, a veces porque no tienen dónde dejar a sus niñas, a sus niños, o dónde
puedan estar seguros y cuidados. Y además, modelo que profundizará Zoe Robledo, pues será muy importante porque es el inicio de una serie de otros centros de cuidado infantil, así es de que pues aquí se realiza este anuncio y es el inicio de de grandes acciones y cumplimientos de las promesas de campaña que la presidenta Claudia Sheinbaum realizó con las mujeres. Muchas gracias. A continuación, se proyecta el video Hospital General Regional número 2. El Hospital General Regional HGR número 2 de Ciudad Juárez, Chihuahua, es el más completo y más grande que ha construido el Instituto Mexicano del Seguro Social en los últimos 6 años. Hoy, la gente de Ciudad Juárez y de otros municipios de Chihuahua viven el cumplimiento de un compromiso del gobierno federal que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy concluye gracias al apoyo de la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La unidad médica consta de 3 edificios con una construcción de 46.989 metros cuadrados sobre un terreno de 75.000 metros cuadrados y cuenta con 264 camas y beneficiará a 315.475 derechohabientes. Se invirtieron 3.025 millones de pesos en obra, 1.243 millones de pesos en equipo y 56 millones de pesos en el proyecto ejecutivo. El HGR número 2 cuenta con 42 consultorios, de los cuales 35 son de especialidades, 12 quirófanos, la primera sala de hemodinamia en el estado, una clínica de mama y unidad de quemados. Además, cuenta con 4 salas de endoscopía, 12 cunas de cuidados intensivos neonatales, resonador magnético y 12 camas de adulto para cuidados intensivos. Este hospital brinda una cartera de servicios de 50 especialidades, entre ellas oncología médica, alergias e inmunología, cardiología, geriatría, endocrinología pediátrica, ortopedia y traumatología, clínica del dolor, neurología, nefrología y sala de parto amigable y tococirugía. Para brindar la amplia gama de servicios médicos, este Hospital General Regional cuenta con más de 2.000 equipos de tecnología de nueva generación, entre los que sobresalen resonador magnético, angiógrafo monoplanar, ultrasonidos, salas de hemodinamia, ortopantomógrafo y TAC 64 cortes. La gama de servicios y el equipamiento de punta lo hacen el hospital más completo con que cuenta actualmente el Seguro Social, y su impacto en la atención a los usuarios se reflejará en la reducción de traslados de pacientes a un tercer nivel, como ocurría al referenciar a las unidades médicas de alta especialidad de Torreón, Coahuila y Monterrey, Nuevo León. Para consolidar el éxito de esta obra hay que remontarnos a 2018, cuando el entonces presidente López Obrador anunció la recuperación del inmueble que se encontraba en el abandono y estableció el compromiso de fortalecer los servicios de salud del estado de Chihuahua. En diciembre de 2021, el director general del IMSS, maestro Zoe Robledo, dio a conocer la construcción del hospital que inició formalmente el 9 de septiembre de 2022 y el 13 de octubre de ese mismo año se conformó el Comité Ciudadano para dar seguimiento y transparencia a la obra. Esta unidad médica comenzó a dar servicios el 12 de agosto de 2024 con la consulta externa de especialidades, farmacia y se fueron sumando los servicios de imagenología, laboratorio, urgencias, cirugías y hospitalización. Hoy, los juarenses tienen a su servicio un hospital de vanguardia y alta tecnología, con personal altamente capacitado, profesional y comprometido. El Hospital General Regional número 2 es una realidad, una promesa y compromiso cumplidos por parte de un gobierno federal que antepone el bienestar de la gente. Gobierno de México. A continuación, hace uso de la palabra el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, el maestro Zoe Robledo. Muchas gracias, muy buenos días. Con el permiso de la presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nos da mucho gusto el día de hoy darles la bienvenida a todas y a todos
a este momento y a este lugar, el segundo momento quizá más importante de este año, después de la asamblea del Instituto Mexicano del Seguro Social. Con el permiso de la presidenta, saludo a todos nuestros invitados e invitadas, a la gobernadora Maru Campos, saludo también Quiero saludar también, porque aquí en el IMSS todos cabemos y todos nos ayudamos. Quiero saludar a la secretaria Citlali Hernández, a la secretaria Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, Edna Vega de Sedatu. También quiero saludar a Octavio de la Torre de Concanaco, y también, desde luego, al presidente municipal, a Cruz Pérez Cuellar, presidente municipal de Ciudad Juárez, que nos ha ayudado mucho en este proyecto. A Leti Ramírez, que está aquí con nosotros también. Y también saludar de manera muy afectuosa a nuestros senadores, senadora, la senadora Andrea González, al senador Juan Carlos Loera, que también conoce muy bien de esta historia porque nos ayudó también mucho en su momento. Y desde luego, permítanme saludar a la familia IMSS, porque todo el IMSS está en Ciudad Juárez el día de hoy. Todo el IMSS, porque este proyecto, como lo vamos a ver en un momento más, y como nos lo decía el presidente López Obrador, la historia nunca hay que olvidarla. Y además agradecer a todos quienes han formado parte de este proyecto. Presidenta, aquí están varios directores normativos, está la doctora Sacristina Laurel, el doctor Mauricio Hernández, la doctora Alba, Javier Guerrero, que ha sido fundamental para que este hospital se construyera y se concluyera. Desde luego, también a Claudia Vázquez, al líder de nuestro sindicato, al doctor Olivos, que está aquí hoy también, el día de hoy. Gracias, doctor Olivos. A consejeras del Consejo Técnico que están hoy aquí con nosotros, Jorge Herrera, secretario general de la sección del IMSS aquí en el estado de Chihuahua, al doctor Zamudio, al doctor Tinoco, a todas y a todos, a los jubilados del IMSS que nos acompañan el día de hoy aquí también, derechohabientes, a todas y a todos, muchas gracias. Déjenme empezar el día de hoy recordando a alguien que todos queremos y quizá todos también extrañamos, que era el Divo de Juárez, que decía: me gusta cómo llevas el ritmo. Y es que Juan Gabriel lo sabía, y lo sabía bien, que en la música y también en la política el ritmo marca bien las intenciones y las motivaciones. Cuando un gobierno solo quiere administrar, hay que llevársela suave, con tiempos administrativos, de manera lenta y con horarios. Lo vemos mañana, es la típica respuesta. Pero si se quiere gobernar, el ritmo sube y entonces hay objetivos. Sin embargo, cuando el propósito es transformar, el ritmo se vuelve vertiginoso, emocionante, porque se sabe que no hay un solo minuto, una hora, un día, una semana que se pueda perder. Las causas, los encargos, los propósitos, cuando se trabaja a favor del pueblo, siempre llaman a acelerar. Y hoy está aquí por primera vez en Ciudad Juárez como presidenta de la República la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y llega Y llega el día de hoy con los dos propósitos que ella ya nos ha dicho: tiempo de mujeres y tiempo de transformación. Y ella, sin lugar a dudas, no ha perdido el tiempo. Hoy es su día número 81 y está aquí hoy entregando resultados, entregando este emblemático hospital del IMSS y con un anuncio muy importante respecto al sistema de cuidados. Y es que también tiene buena escuela. Como cabeza de nuestro movimiento de transformación que inició el presidente López Obrador, sabe bien que el tiempo es oro. Por eso, permítanme de manera muy breve contarles una historia que es la historia de este hospital. Así como la doctora Sheinbaum aprovechó los 121 días
los 121 días entre el día de su elección y el 1 de octubre, cuando tomó posesión, para hacer, junto con el presidente, esa histórica gira de transición por todo el país. Hace 6 años, el presidente López Obrador hizo algo similar. Luego de recibir la constancia de mayoría el 7 de agosto, regresó como lo prometió a Ciudad Juárez. Y aquí en Ciudad Juárez, en 2018, en agosto del 2018, iniciaron los foros de pacificación y reconciliación que lo llevarían a un nuevo recorrido por todo el país para ver temas de derechos humanos. Y aquí quiero contarles una anécdota. El gabinete del presidente López Obrador, en transición todavía, ya había sido anunciado. Su servidor estaba ya trabajando en la transición para ser subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación. Y llegamos una noche aquí a Juárez para preparar el primer foro e hicimos base aquí en un hotel, el Hotel Lucerna. Y por la mañana, muy temprano, cuando creíamos que lo teníamos todo organizado, controlado, con tiempos muy bien cronometrados, empezó una preocupación. No sabíamos dónde estaba el presidente López Obrador. Se nos escondió el presidente López Obrador toda la mañana, todo el mundo estaba corriendo, todos los que lo conocemos sabíamos que estaba con muy poquita gente y nadie nos contestaba el teléfono. ¿Cuál sería nuestra sorpresa? Que había venido aquí, había venido a este hospital. Porque el presidente, con el entonces gobernador Javier Corral, por iniciativa del segundo, pasaron a este lugar para conocerlo. Y yo quiero invitarlos a que revisen el video que grabó el presidente de ese momento y en este lugar. Ahí se ve, en un elefante blanco, un hospital abandonado del Seguro Popular que había iniciado la entonces Secretaría de Salud del gobierno de Chihuahua. Y decía el presidente, es un hospital de especialidades del Seguro Popular que incluso le dieron como inaugurado y quedó totalmente abandonado. Afuera tiene una fachada, es una escenografía como si estuviese terminado, pero aquí adentro es obra negra. Hay un cementerio de obras inconclusas por todo el país que vamos a terminar. El primer capítulo de la historia de ese lugar es conocida y triste para los juarenses y toda la gente de Chihuahua. Y se puede describir en 3 actos. En el primer acto, una falsa esperanza. En diciembre del 2014 se puso una primera piedra de un hospital de especialidades de la Secretaría de Salud de Chihuahua con recursos del Seguro Popular para un proyecto de hospital de 60 camas y centro oncológico. En el segundo acto, el neoliberalismo tocó a la puerta y mal planeado y mal financiado se abandonó en octubre del 2016. Y en el tercer acto, pues la larga espera para saber qué iba a pasar. Y entonces llegó la cuarta transformación y se empezó a escribir esta nueva historia. Esta historia que no ha estado tampoco excepta ni ha estado libre de complicaciones y problemas, pero que hoy tienen un final feliz. Lo primero era una decisión. ¿Quién hace el hospital y quién va a operar el hospital? Recordemos que estaba pensado para ser de servicios estatales de Chihuahua para personas sin seguridad social. Sin embargo, a finales del 2019 es cuando entra en escena el IMSS. Levantamos la mano, le comenté al presidente López Obrador que el Seguro Social tenía todo el interés de recibir el inmueble e invertir en la construcción, en el equipamiento y poderlo operar. Y la razón es muy simple. En Ciudad Juárez el 80% de la población tiene seguridad social, son derechohabientes del IMSS. Y aunque se cuenta con 3 otros grandes hospitales, la 6, la 35 y la 66, no eran suficientes por el tamaño de la población y por el tipo de enfermedades que padece. El presidente nos autorizó y empezamos la búsqueda de la donación del terreno. Y fueron varios meses, otra vez, de mucho trabajo y de coordinación con todos los involucrados. Era un proyecto que requería de hacer equipo, con Indavin, con la promotora de industria chihuahuense, con Sedatu, con el gobierno del estado, con el gobierno municipal. Y en todo esto, en medio de la pandemia, logramos hacer de manera virtual un plan maestro de rescate urbano de todo este predio del antiguo galgódromo e hipódromo. Logramos una primera donación de 49,000 metros cuadrados que se convirtieron en 75,000 en 2021 y en diciembre del 20 la promotora nos lo entregó al IMSS. Casi un año para destrabar el tema del inmueble y el terreno. Ahora había que hacer de nuevo completamente el hospital. Sí les quiero decir algo, nada de lo que estaba nos servía. Había que hacer por completo el proyecto ejecutivo, el modelo métrico, el modelo arquitectónico y así lo hicimos. El proyecto original de 60 o 90 camas pasó a 260 y en ese sentido se hizo todo desde cero. El levantamiento técnico, físico, el anteproyecto, el nuevo programa médico y todos los trámites ante Hacienda, todo en medio de la pandemia.
Lo que toma semanas lo hicimos en días, lo que toma meses en semanas, y para 2022 le hacemos una licitación pública para la reestructuración, terminación del hospital. Así fue que a finales del 2022 empezamos a construir con la empresa Incopsa, que está aquí con nosotros, a quien saludo también. También saludo a Jorge Gaviño, nuestro secretario general, que nos acompaña el día de hoy. En ese sentido, y conociendo la historia anterior, no queríamos cometer los mismos errores, y por eso decidimos transparentar todo el ejercicio de la obra y diseñamos un modelo de seguimiento de la construcción que tuviera una participación amplia y abierta, no solamente del IMSS, sino también de toda la sociedad de Ciudad Juárez. Y aquí instalamos el primer Comité Ciudadano de Seguimiento y Apoyo a la Construcción. Ahí la empresa, mes con mes, durante 26 sesiones, estuvo presente y reportaba a este comité ciudadano. Era el IMSS, con la participación del gobierno del estado, del gobierno municipal, de autoridades federales también que eran importantes, como la CFE o la Delegación de Programas de Bienestar. Juan Carlos Loera ahí nos ayudó muchas veces, y también legisladores que participaron. De esa manera identificábamos problemas, anticipábamos y convocábamos a la autoridad que nos podía ayudar. Así, Presidenta, quiero compartirle dos cosas. Aquí nos acompañan integrantes de ese comité ciudadano, en particular su secretario técnico, el arquitecto Jorge Eduardo Bermúdez Espinosa, que estuvo presente todo el tiempo junto con todo el resto del comité, las cámaras empresariales, con Canaco, Coparmex, con Camín, aduanas, todos estuvieron presentes. Y segundo, que a partir de la experiencia de Juárez, en cada obra de cada hospital se lleva a cabo ahora este Comité Ciudadano de Seguimiento. Ahora con Ana de Gortari, nuestra nueva titular de la Unidad de Infraestructura, lo estamos haciendo así. En fin, ahora quiero decirles que en agosto de este año, la presidenta Claudia Sheinbaum vino a este hospital con el presidente López Obrador, hicieron una visita de supervisión y evaluación y constataron los avances, y hoy ya es otra la historia. Hemos concluido muchos hospitales abandonados, nuevos y de sustitución, pero lo quiero decir muy claro: el Hospital Regional de Ciudad Juárez del IMSS es el más grande y completo que hasta el día de hoy ha hecho la Cuarta Transformación, porque sus números hablan por sí mismos. Son 260 camas, 42 consultorios de 32 especialidades y subespecialidades, 12 quirófanos, tococirugía, 10 salas de labor, parto y recuperación, 3 unidades de cuidados intensivos, unidad de cuidados intensivos neonatal y un equipamiento extraordinario en laboratorio, en la parte de sangre, equipos de rayos X, mastógrafos, ultrasonidos, tomógrafo y resonador magnético, y también áreas de servicios que destacan porque son únicos en el IMSS en todo el estado: biología de la reproducción, clínica del dolor, cuidados paliativos, clínica del sueño, fisiología cardiopulmonar, inhaloterapia, medicina materno-fetal, oncología pediátrica, uroginecología, clínica de cáncer de mama, 30 máquinas de hemodiálisis, 10 camas de diálisis peritoneal, 4 salas de endoscopía, 20 sillones para quimioterapia y la primera unidad de quemados que tiene un hospital público en Ciudad Juárez. Y un tema que nos emociona mucho: capacidad de procuración y donación de órganos. Antier nos informaban que este hospital próximamente será el primero del estado que pueda realizar trasplantes renal y también de corazón. Y en especial algo que es para nosotros muy importante destacar: la sala de hemodinamia para la atención de infartos, cateterismos y otros padecimientos del corazón. Es la primera del IMSS en Chihuahua y la primera del sector público en Ciudad Juárez. No más subrogaciones ni traslados a Monterrey o a Torreón, lo que se puede y debe de atender aquí. Esta sala de hemodinamia ya hizo sus primeros procedimientos el pasado jueves, y algo muy importante, porque sigue siendo una gran tarea, el reclutamiento de médicas y médicos especialistas. En particular, fíjense, los médicos cardiólogos y hemodinamistas, que son muy pocos y son muy cotizados, pero este hospital ya tiene el suyo. El doctor Miguel Ángel Rosas, que él es de Tampico, se formó en Torreón, pero se casó con una mujer de Chihuahua, una oftalmóloga, que la trajo para acá y ya está adscrito aquí a este hospital. Entonces, queda claro que hasta en los cardiólogos el corazón manda. Y sobre el personal,
este tema siempre va a ser un reto, lograr que los médicos especialistas decidan, después de terminar su formación, volver a su estado de origen. Y por eso la presidenta nos ha pedido especial atención en la contratación. Podemos tener el hospital concluido, equipado y con insumos. Sin médicos no nos sirve de nada. Por eso quiero decirle que este hospital ya tiene cubierta más del 81% de su plantilla. Hoy están aquí muchos de ellos, enfermeras, médicos, médicas, enfermeros, paramédicos, administradores, residentes, todos y todos que se adelantaron a la Navidad y a la inauguración porque ya estrenaron el hospital. Ya el hospital desde agosto tiene operaciones, ya ha realizado 14,800 consultas de especialidad, 26,000 estudios de diagnóstico, 404 resonancias magnéticas, 88 hospitalizaciones, 588 ingresos por urgencias, incluso casi 100 procedimientos quirúrgicos. Y en marzo, y aquí es una invitación nuevamente, en marzo del próximo año, fecha de graduación y reclutamiento de los médicos especialistas del IMSS, vamos a poner énfasis en todos los hospitales nuevos, con medidas y mecanismos para la contratación. Por eso queremos volver a hacer equipo e invitarlos a todas y a todos, las autoridades estatales, al presidente municipal, al gobierno del estado, a las senadoras, a los senadores, a los empresarios, porque en marzo, les quiero dar un dato, hay de los 7,500 médicos y médicas que se gradúan en marzo listos para ir a un hospital, de los 7,500, 838 son de Chihuahua. Algunos están haciendo su especialidad acá y otros están fuera. ¿Qué tenemos que lograr? Que los que están fuera regresen, que los que están aquí se queden y empiecen a trabajar en todos lados, pero sobre todo en este gran hospital. Y en eso mucho es lo que se puede ayudar haciendo equipo. Por eso, presidenta, la historia de este hospital hubiera podido ser otra, pero la historia ha cambiado su rumbo y ese rumbo es el porvenir. No cantamos victoria ni bajamos los brazos, hay mucho por hacer. Nos han encargado mucho la presidenta fortalecer la infraestructura que ya tenemos, con más contratación de personal, con más equipo médico, con rehabilitaciones en quirófanos, elevadores, cámaras frías. Lo vamos a hacer en la 6, en la 35, en la 66 y en todos los hospitales de Juárez y de todo Chihuahua. Por eso, amigas y amigos, yo quiero concluir y solo para dar un anuncio que nos ha pedido la presidenta y tengo el honor de dar el día de hoy aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Volvemos al Divo, me gusta cómo llevas el ritmo y en el segundo piso de la Cuarta Transformación el ritmo es con doble acelerador. El 2 de marzo del 2024, el 2 de marzo de este año, estuvo aquí la doctora Sheinbaum en Juárez e hizo un compromiso. Dijo, vamos a hacer algo especial para las mujeres de la maquila aquí en Juárez. Me reuní con mujeres que trabajan en la maquila y dijeron que una de sus solicitudes más importantes era apoyo para que sus hijos y sus hijas desde la primera infancia tuvieran un lugar donde dejarlos y un lugar seguro. Se comprometió y lo dijo en serio y por eso hemos estado trabajando con Citlali Hernández y con todo el equipo también que lleva el tema del Sistema Nacional de Cuidados, con el DIF y específicamente también aquí en Ciudad Juárez con muchas y muchos aliados. El compromiso 55 de los 100 compromisos de la doctora Sheinbaum menciona a esta gran ciudad. Con el IMSS y el DIF empezaremos con el Sistema Nacional de Cuidados que se hará de manera progresiva y vamos a arrancar con los centros de bienestar infantil para los más pobres, las jornaleras agrícolas y las mujeres de maquila de Ciudad Juárez. Por eso es que hoy ya podemos anunciar que en Ciudad Juárez arrancarán los primeros CECI, Centros de Educación y Cuidado Infantil del IMSS. Es la nueva etapa de las guarderías del IMSS, un nuevo modelo pedagógico, un modelo enfocado en la formación de hábitos saludables, alimenticios, hábitos de sueño, programas de educación inicial y preescolar, un modelo de fomento a la salud de la primera infancia, permanente vigilancia a la salud, permanente y oportuno seguimiento al esquema de vacunación, monitoreo periódico de peso y talla, dieta sana, variada y suficiente. Y la presidenta lo tenía muy claro en su diagnóstico. En Ciudad Juárez hay 323 maquiladoras con 285,000 trabajadores, de los cuales 120,000 son mujeres y ellas tienen cerca de 18,000 niñas y niños menores de 4 años de edad con necesidad y con oportunidad de guardería. Por eso
a las 25 guarderías que tiene el IMSS vamos a sumar solo en 2025 13 más, los CESI de Ciudad Juárez, que ya empezamos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero, regresando al origen, 5 van a ser CESI IMSS de prestación directa. ¿Qué significa eso? Lo hemos hablado con el doctor Olivos, vamos a recuperar la prestación directa que se detuvo en 2009 con la privatización. Con el presidente municipal ya nos donó 5 terrenos, uno en Gladiolas, otro en Municipio Libre, en Paraje del Oriente, en Senderos de San Isidro y en Urbí Villa del Cedro. Ahí van los primeros 5 que ya tenemos los 5 terrenos. Otros 2 también son de prestación directa del IMSS, que serán con el IMSS y el DIF. También 2 proyectos que estaba realizando la presidencia municipal con el DIF nacional, enfocados en población migrante, y que ahora vamos a hacer los albergues, pasar de albergues a centros de educación y cuidados infantiles del IMSS. Son los 2 que están en Praderas del Sol y en San Isidro, y que ya llevan 30% de avance de obra. Y finalmente, y ese es parte del anuncio, los nuevos CESI IMSS en empresa, ya no más la subrogación directa, sino con los propios empresarios, con los integrantes de las empresas de manufactura de exportación, que hemos visto un nuevo modelo de atención a niñas y niños de empresa, pero también a los que viven cerca o las que están asociadas, incluso a la comunidad local donde está la guardería. Ya con la Concanaco, con Concamín, con el Consejo Coordinador Empresarial, con INDEX, tenemos ya vistos varios modelos, y aquí están quienes se han ido comprometiendo: Grupo Palco, Transportadora del Norte de Chihuahua, también estamos platicando con TEC ESMAR, con BRP y con muchas más. Estamos seguros que pronto lograremos el número completo de los terrenos que necesitamos ahí. Por eso, amigas y amigos, el 1 de abril del 2018 fue el primer día de campaña del proceso electoral del 2018, que llevaría el triunfo del pueblo en las urnas y luego al segundo piso de la Cuarta Transformación. ¿Y saben dónde inició? En Ciudad Juárez. Y aquí el presidente López Obrador dijo en su momento, iniciamos la campaña aquí, donde comienza nuestra patria, en este legendario Paso del Norte, que ha sido testigo de hechos históricos trascendentes y punto de partida de importantes transformaciones. Hoy, en diciembre del 2024, está aquí la presidenta Claudia Sheinbaum, y en el segundo piso de la Cuarta Transformación estamos seguros que Ciudad Juárez seguirá representando un ejemplo para toda la nación, un pasado glorioso, un presente con retos y la posibilidad irrenunciable de lograr juntos y aquí y en todo México un mejor porvenir. Muchas gracias y muchas felicidades, y que viva Ciudad Juárez. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias a todos, a todas. ¿Cómo están? Me da gusto saludarles. Saludo con gusto y espero respeto a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos. Saludo también con cariño, con mucho respeto por su trabajo al presidente municipal de Ciudad Juárez, a Cruz Pérez Cuellar, a Zoé Robledo y a todas y todos los que forman parte de la familia del Instituto Mexicano del Seguro Social, a todas y todos ustedes. Decía que me da mucho gusto estar aquí. Aquí inició su campaña en el 2018 el entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador. Y aquí también inicié mi campaña a la presidencia de la República.
en la que, como diría Juan Gabriel, la frontera número 1, Ciudad Juárez, la número 1. Aquí en Juárez, en el entonces Paso del Norte, se refugiaron Benito Juárez y su gabinete en los tiempos de la invasión francesa. Aquí también, en la heroica, histórica Ciudad Juárez, Francisco I. Madero, apoyado por Francisco Villa y Pascual Orozco, derrotaron al ejército federal en 1911, dando lugar a la caída del régimen porfirista. Y Juárez también es escenario no solo de la primera, de la segunda y la tercera transformación, sino de la cuarta transformación de la vida pública de México. Ciudad Juárez fue una muestra, una muestra del terrible periodo neoliberal que vivió nuestro país. Durante décadas, y en particular con el primer Tratado de Libre Comercio, se nos hizo creer que lo único que podía ofrecer México era mano de obra barata. Así fue creciendo la industria maquiladora y otras industrias en el país. Decían la mentira de que si aumentaba el salario iba a haber inflación y no iba a haber inversión extranjera directa. Así que durante 36 años dijeron que la ventaja competitiva de México, lo que México podía ofrecer al mundo era mano de obra barata. Imagínense que un presidente diga lo que ofrecemos en México es salarios de hambre. Pues afortunadamente todo eso cambió en el 2018 con la llegada del presidente López Obrador. El periodo del saqueo, del sufrimiento, de gobiernos que se dedicaron a gobernar para unos cuantos, que eran la representación de la élite, todo eso cambió en el 2018. El pueblo de México dijo basta de saqueo, basta del régimen de corrupción y privilegios, y llegó la cuarta transformación, que en esencia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Eso es el gran cambio que vivió nuestro país. Se separó el poder económico del poder político. Eso generó la gran transformación en nuestro país. Dije cuando estuve aquí en Juárez, en la campaña, que dos temas nos definían. El primero, la continuidad de la cuarta transformación. Y el segundo, dije, es tiempo de mujeres. Hace poco anunciamos que el salario mínimo el próximo año va a seguir aumentando por encima de la inflación, 3 veces por encima de la inflación el próximo año. Va a crecer en 12% y seguimos manteniendo el crecimiento también aquí en la frontera norte. Fíjense, en 2025 el salario mínimo aquí en Juárez será de casi 420 pesos, 12% más que en 2024, pero muy lejano a los 176 pesos que se pagaba en el 2018. En la frontera norte prácticamente ha crecido en términos reales 3 veces el salario mínimo. Y contrario a lo que se decía, pues fíjense nada más, no ha habido inflación.
y además estamos en el récord de trabajo de trabajadores inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social, récord histórico, y estamos en el récord histórico de inversión extranjera directa, es decir, la Cuarta Transformación da resultados y muestra que aquella visión era solo una falsedad para sobreexplotar a las y los trabajadores de México. Dije que era tiempo de transformación y tiempo de mujeres. Tiempo de transformación quiere decir que continúan los mismos principios y las mismas causas por las que luchamos desde hace mucho tiempo. He dicho que llegar a la presidencia no quiere decir que dejamos de luchar. Seguimos luchando por un México más justo. Antes lo hacíamos en la oposición, cuando llegó el presidente se mostró que el modelo funciona y seguimos luchando desde la presidencia de la República. Y tenemos causas y tenemos principios. ¿Qué causas y qué principios nos guían? Un principio que dice, por el bien de todos, primero los pobres. Eso va a continuar en nuestro gobierno, eso no cambia. Porque es justicia social, pero además ha dado resultados. Cuando se riega la economía desde abajo, como los árboles, florece para todo el país. Muy distinto a aquellas teorías que decían que si se riega desde arriba, algún día iba a gotear abajo. Es todo lo contrario. Para que todas y todos estemos bien, hay que regar desde abajo. Y tienen que estar bien todos los olvidados desde hace mucho tiempo. Por el bien de todos, primero las y los pobres de nuestro país. Así vamos a seguir gobernando. El segundo principio, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. El recurso del pueblo, los impuestos del pueblo, son para regresarlos al pueblo de México, nada de lujos, nada de parafernalias vinculadas al poder. Y el tercer principio, con el pueblo todo, sin el pueblo. Hoy leía en el periódico un artículo de un personaje, no voy a decir su nombre, que decía es que nos defraudó la presidenta. Creíamos que todo iba a cambiar. Pues no, fíjense que no los defraudé, al contrario, estamos cumpliendo con lo que nos comprometimos siempre. Somos parte de la Cuarta Transformación y nunca vamos a defraudar al pueblo de México ni a traicionarlo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada, quiere decir que se aprobaron ya gracias a senadores, senadoras, diputados, diputadas federales, 16 reformas a la Constitución, entre ellas una muy importante. El próximo año, 1 de junio, entre todas y todos vamos a elegir al Poder Judicial en nuestro país. Vamos a elegir jueces, magistrados y ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Continuar con la Cuarta Transformación. Ahora las voy a escuchar. Ahora bajo y voy para allá y las escucho, si les parece. ¿Sí? Continuar con la Cuarta Transformación también quiere decir que vamos a continuar con todos los programas de bienestar. La pensión adulto mayor continúa y no solamente por convicción, sino que ya está en la Constitución de la República, que a partir de los 65 años, todas y todos los mexicanos tienen derecho a una pensión. El apoyo a jóvenes
de preparatoria, las becas universales, el programa Sembrando Vida, el apoyo al campo, el apoyo a las personas con discapacidad, ya son parte de lo que es la Constitución de la República. Y además va a haber 3 programas de bienestar nuevos. ¿Sí los conocen? A ver, les voy a hacer una prueba. Primer programa, a ver. Apoyo a mujeres de 60 a 64 años de edad. Dicen que ¿por qué a las mujeres? ¿Por qué no a los hombres? ¿Quiénes somos? No debería ser así, porque entre todos tenemos que hacer el trabajo del hogar. Pero ¿quiénes somos las que principalmente cuidamos de las hijas y los hijos? ¿Quiénes somos las que así venimos a trabajar al hospital, pero estamos pendientes de las hijas, de los hijos, estamos pendientes de que la casa esté bien, que esté levantada, que haya comida sobre la mesa? ¿Quiénes hacemos eso? ¿Quiénes cuidamos hasta de los maridos? Llegamos a los 60 años, ya los hijos están grandes, y ahora los hijos ¿a quién nos dejan a cuidar? ¿Quién reconoce ese trabajo? Pues como hay mujer presidenta, por primera vez reconocemos el trabajo de las mujeres mexicanas. Y al llegar a los 60 años, su apoyo. Y a los 64, para pasar a los 65, pase automático a la pensión universal para adulto mayor. El segundo programa, todos los niños y niñas que van a escuela pública, preescolar, primaria, secundaria, van a tener beca, todas y todos sin excepción. Vamos a iniciar el próximo año con los estudiantes de secundaria, las y los estudiantes de secundaria, y después vamos a primaria y a preescolar. El tercer programa, salud casa por casa. Estamos ya contratando médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, para que realicen esta titánica labor. Por siempre y para siempre, las y los adultos mayores y las personas con discapacidad van a recibir al menos una vez al mes o cada 2 meses, dependiendo de su estado de salud, una visita de un trabajador o trabajadora de la salud. Siempre. Van a tomarle sus signos vitales, a reconocerlos, si es necesario, incluso a través de un portal telefónico van a poder recetarles si lo necesitan, como salud preventiva. Si es necesario, los van a llevar a los centros de salud que le corresponda, si es que requieren una atención mayor. Y a partir del próximo año, a mediados más o menos, vamos a iniciar la construcción de farmacias del bienestar junto a los bancos del bienestar, para que ahí haya los medicamentos básicos que tengan que recoger las y los adultos mayores y las personas con discapacidad. Esos son los 3 nuevos programas. Y el día de hoy inauguramos este gran hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Este también es un cambio sustantivo de política. Se pasó del llamado seguro popular, que no era más que transferencia de recursos del gobierno federal al gobierno de los estados para una atención individual y no para todas las enfermedades, sino para algunas, a una visión distinta, que es fortalecer las instituciones de seguridad pública, particularmente el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y el nuevo sistema, que es el IMSS Bienestar,
que atiende a todos aquellos y aquellas, si así lo decide el gobierno del estado, de participar, que no tengan seguridad social. Bueno, ya anunció también Zoé, porque Juárez también es referencia para las mujeres. Y aquí hay una deuda histórica con las mujeres, no solo de Ciudad Juárez, sino de todo el país. Juárez ya no queremos que sea el símbolo del feminicidio, queremos que sea el centro de los derechos de todas las mujeres del país. Por eso está aquí con nosotros hoy Citlali. Ella es la secretaria de las mujeres. Ahora vamos para allá para atenderlas. Aquí está Citlali, ella es la secretaria de las mujeres. Estamos con esta secretaría coordinando todos los esfuerzos de apoyo a las mujeres. Hicimos algo que pocas conocen. Ahora en la Constitución de nuestro país llegamos las mujeres. Por primera vez se reconoce la igualdad sustantiva de las mujeres en la Constitución de la República. También se reconoce que a trabajo igual, salario igual, nada de que le paguen menos a las mujeres que trabajamos igual que los hombres. Y el derecho de las mujeres a una vida sin violencia, a una vida en paz, a una vida digna para todas las mujeres. Hay varias leyes secundarias, pero además un modelo que vamos a crear de redes de apoyo para todas las mujeres que permita que ninguna mujer vuelva a vivir una condición de violencia sin que el Estado pueda protegerla. Y entre otras cosas, estamos creando estos centros de educación y cuidado infantil y vamos a iniciar aquí en Ciudad Juárez. No son las guarderías del pasado, porque guardería quiere decir guardar a los niños y a las niñas. No queremos guardar a los niños y a las niñas. Que por cierto, mis hijos, mi hija y mi hijo, fueron a guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social y me siento muy orgullosa de ello porque tuve esa posibilidad y además fueron cuidados con amor y con mucho cariño. Y yo quiero que otras mujeres tengan esa posibilidad. No son las guarderías del pasado y tampoco son, que se oiga bien, las estancias infantiles de Calderón. Eso ya no, porque aquello era puro negocio. Era creer que se estaba dando un derecho a las mujeres cuando en realidad estaba envuelto en negocio, como fue todo el periodo neoliberal. Aquí estamos recuperando la capacidad del Seguro Social para brindar este derecho. Lo estamos haciendo para las derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social en este nuevo modelo y agradezco mucho al sindicato del IMSS porque ha apoyado mucho en el fortalecimiento de este nuevo modelo, que no es subrogado, no es que el IMSS se lo da a un privado para que atienda a los niños y niñas, sino que van a ser trabajadores y trabajadoras del IMSS quienes den este apoyo. Y el otro, que surge aquí también, que lo hicimos con el presidente municipal, con Cruz, y con su esposa que anda por aquí, que es este trabajo del IMSS con el DIF. Se juntan el IMSS y el DIF y entonces vamos a hacer centros de educación y cuidado infantil para aquellos que no sean derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social y que también puedan tener este derecho gratuito. De esta manera estamos cumpliendo con uno de los compromisos que hicimos. Son 12 centros de educación y cuidado infantil que van a iniciar en Ciudad Juárez y que después los vamos a llevar a todo el país. Esto es parte del compromiso que hicimos. Y también quiero decirles, porque también me comprometí en campaña y ayer lo platicamos con la gobernadora, vamos a desarrollar en Juárez, vamos a apoyar aquí a la gobernadora y al presidente municipal para que haya un verdadero sistema de transporte público para todos los juarenses y las juarenses.
cerrar con dos temas que son indispensables porque estamos en una ciudad fronteriza. La primera es un mensaje al mundo y también a las y los Estados Unidos, a los estadounidenses, las estadounidenses. Las mexicanas y los mexicanos somos un pueblo trabajador y nuestros hermanos y hermanas, paisanos y paisanas en Estados Unidos son hombres y mujeres trabajadoras, de las mejores del mundo. Nos ayudan mucho nuestros paisanos y paisanas, a todo México. Nos ayudan con sus remesas, con su apoyo a sus familias, que este año serán más de 60,000 millones de dólares. Pero le dicen al mundo también, fíjense que les comento que cuando hablé con el presidente Trump recientemente, le comenté que me preguntó él, fíjense, ¿ustedes tienen un problema de consumo de fentanilo? Y le dije, pues la verdad no como en Estados Unidos. Podemos tener algunos problemas, pero no lo tenemos como lo tienen ustedes. Y me preguntó ¿por qué? Y le dije, pues la verdad, las familias mexicanas nos cuidamos entre todos y entre todas, tenemos valores, nos cuidamos a nuestros jóvenes. Y además le presumí, le dije, con el presidente López Obrador se hizo una campaña muy importante para informar de las terribles causas que tiene todas las drogas, pero en particular el fentanilo. Y es una campaña que vamos a seguir. Y él me dijo que qué bueno que le informaba esto, incluso le mandamos parte de la campaña, porque dijo que quería hacer en Estados Unidos lo que se hizo aquí en México con el presidente López Obrador, esta campaña para cuidar a las y a los jóvenes frente a estas terribles drogas. Las y los mexicanos nos cuidamos entre todos y entre todas. Las familias mexicanas somos muy especiales. Nos cuidamos cuando estamos aquí juntos, cuando nuestros hijos e hijas están en otro lado, y también nos cuidan nuestros hermanos y hermanas que están en Estados Unidos. Nuestros paisanos y nuestras paisanas guardan eso que tenemos las y los mexicanos, que es un enorme valor con nuestras familias. Y así por ello también les decimos que nunca los vamos a abandonar en Estados Unidos. Contribuyen con la economía en las mesas de las familias estadounidenses. Eliminar el consumo de los trabajadores mexicanos sería equivalente en Estados Unidos a destruir el valor generado en la propia economía de Estados Unidos por la totalidad que generan en la agricultura, en la pesca y en la silvicultura. Por otro lado, y esto es importante, el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá genera grandes ventajas para los tres países. Por ejemplo, el TEMEC, firmado en su momento, hay que recordarlo, firmado en su momento por el presidente Trump y el presidente Andrés Manuel López Obrador, es por mucho el más exitoso tratado comercial. Incrementó el comercio entre los tres países en 48% desde 2020. México es hoy el principal socio comercial de los Estados Unidos. El valor del comercio bilateral fue de casi 798 billones de dólares. El comercio entre los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, es 3 veces, escuchen esto, 3 veces mayor que el comercio entre Estados Unidos y China. No debemos concebir que este tratado comercial es como un subsidio a México, todo lo contrario, es una economía de los tres países que es la economía más poderosa de todo el mundo, la de Norteamérica. Representamos el 30% del Producto Interno Bruto de todo el mundo. México y Estados Unidos hemos tenido momentos dolorosos, como las invasiones y la entrega de la mitad de nuestro territorio.
pero resalto también los buenos momentos de la relación con respeto a nuestras soberanías. Por ejemplo, cuando Benito Juárez recibió una invaluable ayuda de Abraham Lincoln en su lucha contra la invasión francesa, particularmente aquí en Ciudad Juárez, o cuando desconoció Estados Unidos al usurpador Victoriano Huerta en 1913. El respeto del presidente Franklin Delano Roosevelt a Lázaro Cárdenas. Destaco también, y escuchen esto, la buena relación de respeto y colaboración del presidente Donald Trump y del presidente Andrés Manuel López Obrador con respeto a nuestras soberanías. Entre otros momentos de esa buena relación, destaco nuevamente que juntos firmaron un gran acuerdo comercial que ha sido ejemplo de cualquier tratado comercial en el mundo. Por eso estoy convencida que la relación entre México y Estados Unidos será buena y de respeto mutuo. Nuestros pueblos y naciones tienen mucho en común. Aquí en la frontera se muestra ello. Y estoy segura que tendremos una buena relación. Pero aprovecho también, porque ayer salió una resolución, para mencionar la resolución del panel del maíz. Decirles que el maíz, esa maravillosa planta que es de Mesoamérica, surgió aquí en lo que hoy llamamos México. Surgió de la domesticación de los pueblos originarios de Mesoamérica con plantas nativas. El Congreso de México, aquí con la ayuda de las y los senadores, de los diputados, pues vamos a darle la vuelta a esta resolución, porque muy pronto en febrero van a legislar, estoy segura, que no se puede sembrar maíz transgénico y hay que proteger la biodiversidad de México en nuestro país. Como decimos, sin maíz no hay país. Que se escuche lejos y que se escuche fuerte. México es un país grandioso, un país que se ha ganado el respeto del mundo entero. Somos un país libre, independiente, soberano. Somos una potencia cultural. Ayer lo decía en la Sierra Tarahumara con nuestros hermanos y hermanas rarámuris. Lo que nos da nuestra fortaleza es nuestra cultura, que proviene mucho de los pueblos originarios de México. Nos respalda nuestra historia y nuestra fortaleza en valores y en trabajo. En Ciudad Juárez, crisol de culturas, decimos al mundo entero, México es grande, sobre todo por su pueblo generoso, fraterno, resistente, participativo y orgullosos de ser mexicanos y mexicanas. Me quiero despedir el día de hoy poniéndoles una canción que compusieron jóvenes mexicanos y mexicanas que presentamos hace algunos días en la mañanera, el Día Internacional del Migrante. Le llamamos el himno migrante. Dice esta canción: cambiamos de lugar, no de bandera, verde, blanco y rojo lo llevamos en las venas, y nacimos las mexicanas y los mexicanos con legado de grandeza. ¡Que viva Ciudad Juárez! ¡Que viva Chihuahua! ¡Que viva el Instituto Mexicano del Seguro Social! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Mesta Isukame Claudia Shemo Yao Tayu Shabete ya Komara Khaveni Jalan Pokayu Tira Pelayem Ak
Procedemos con el corte de listón inaugural del Hospital General Regional número 2, Ciudad Juárez, a cargo de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, e integrantes del Presidium que la acompañan. A continuación se lleva a cabo la develación de la placa inaugural del Hospital General Regional número 2, Ciudad Juárez, a cargo de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, e integrantes del Presidium que la acompañan. Pueden ocupar sus lugares.
y les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes y a su amable asistencia, deseándoles pasen un excelente día.